Hola colegas y amigos de la red CITED Iberincu. Es un honor y un placer para mí, para la Fundación Da Vinci, a través de su unidad incubadora Da Vinci Labs, poder hacer este aporte en el plan de formación de formadores en un tema tan interesante y tan vasto como lo es las fuentes de financiación para la organización, para nuestras organizaciones, y la captación de fondos también para los emprendedores, los clientes que asisten y a los cuales nosotros dirigimos nuestro servicio y nuestra propuesta de valor. Créanme que tenemos un contenido con un alcance bastante importante vinculado a cualquiera de estos temas, y he tomado la decisión de comenzar por algo que me parece clave, que es la clarificación en el propósito de las organizaciones y cuáles son su red, su mapeo de los grupos de interés. Déjenme contarles una anécdota laboral personal. A los 15 años trabajé en un supermercado muy importante aquí de la ciudad de Montevideo, en Uruguay, y comencé atendiendo lo que es el empaque de lo que la gente compraba. El empaquetador era el nombre del puesto con el cual se denominaba ese cargo. Y soñaba en ese momento con acceder a otros cargos del supermercado, como lo era la estación de videoclub, o lo que era vinculado a logística en el depósito, o lo que era la supervisión de diferentes áreas o sectores dentro del supermercado. Y créanme que por mucho tiempo esa ansiedad por estar haciendo otra cosa de la cual no era mi propósito, la cual no era mi foco, fue un desgaste de energía muy importante. ¿Cuál fue la lección en estos 3 años que trabajé en el supermercado, que hoy en día lo recojo y me es de mucha utilidad en la fundación? Es tener claro el foco y el propósito de nuestras organizaciones. Entonces, antes de pensar en otros posibles horizontes, que estratégicamente, obviamente que es muy importante visionarse, qué es lo que va a pasar de aquí a 3 años, de aquí a 5 años, es importante, antes de introducirnos en este tema tan apasionante de la búsqueda de fondos y fuentes de financiación, repasar qué es lo que estamos haciendo hoy, clarificar, verbalizar, exteriorizar cuál es nuestro propósito organizacional, cuáles son aquellas metas, aquellos objetivos que perseguimos para cumplir este propósito, qué es lo que nos hace vibrar personalmente a los miembros del equipo para levantarse todos los días e ir a nuestras organizaciones, ir a nuestras incubadoras, ir a nuestros espacios de trabajo y poder desenvolver allí nuestra actividad profesional. Creo que es algo que parece sumamente necesario, pero que pocas veces las incubadoras, las aceleradoras, las organizaciones en general nos damos el tiempo para poder repasar esto. Y de la mano con el propósito, el foco que estamos haciendo y queremos hacer, viene el de cuál es nuestra red de colaboradores. Entonces, me parece que como paso necesario, segundo paso necesario importante, poder tener claro justamente cuál es ese mapa de los grupos de interés, de los colaboradores dentro y fuera de la organización que permiten cumplir nuestro propósito. En el caso de la incubadora Da Vinci Labs, es el fortalecer los equipos y los negocios que están atravesando una etapa temprana y están vinculados a soluciones de mérito innovador o valor diferencial. Ese es el propósito de nuestra unidad. Y nos vamos relacionando con diferentes actores, vamos buscando fuentes de financiación y captación de fondos para nuestra organización en base a este paraguas de sentido y de dirección que nos da la definición del propósito
de los valores nucleares que queremos mantener y de las actividades que vamos a desarrollar. Porque como dice varios proverbios por allí, cuando uno no sabe a dónde ir, cualquier camino nos va a llevar ahí. ¿Y esto cómo se conecta con la búsqueda de fondos? Es que podemos ser una organización, podemos ser una unidad que esté pendiente de todos los fondos habidos vinculados al ecosistema emprendedor y quizás a lo largo del tiempo, por involucrarnos con diferentes concursos, fondos, iniciativas, perdamos lo que realmente es importante y es caro para cada uno, que es la identidad, el espíritu y el propósito de la organización. Hoy en día, vinculado al ecosistema emprendedor, hay muchas iniciativas vinculadas a temas de problemática de interés, como puede ser la equidad de género, como puede ser economías vinculadas a los sectores culturales, la economía naranja, economía circular, emprendedores sociales, foco en emprendimientos de microemprendimientos, de lo que pueden ser MIPYMES en general, micro, pequeños y medianos emprendimientos, foco en emprendimientos de base dinámica, vinculado con tecnología de la información y la comunicación, emprendimientos para poder ser apoyados en una etapa más allá de la prueba de concepto, del crecimiento, de la maduración. Entonces, se nos abre un abanico tan inmenso en lo que son la posible captación de fondos vinculados al ecosistema emprendedor, que si las queremos atender a todas, puede ser que estemos comprometiendo la identidad de nuestra organización o de nuestra unidad. Créanme que en nuestra experiencia para la Fundación Da Vinci, tener esta preocupación nos ha servido para decir sí y también para decir no. En qué cosas nos embarcamos y en qué cosas dejamos pasar, aunque sean atractivamente desde el punto de vista económico muy importantes. Esto quizás es una de las primeras elementos claves que me gustaría transmitir en lo que es nuestra humilde y pequeña trayectoria. En los esfuerzos por conocer el perfil de nuestros clientes y el perfil de los colaboradores o de las fuentes vinculado a la captación de fondo, es importante acercarnos a algunas variables de contexto económica y culturales para mejor entenderlos. Entiendo que hay un desafío de hacer empatía de parte de los equipos que están involucrados en nuestras organizaciones por entender con qué tipo de emprendedor estamos trabajando y entender con qué tipo de inversor. Y muchas de esas características vienen dadas culturalmente de donde están. Por eso en esta placa ustedes van a ver 6 variables de este estudio que desarrolló Geert Hofstede a partir de un libro que les recomiendo, que es muy interesante, que es Cultura y Organizaciones, software para la mente, y él detecta estas variables como la distancia de poder que uno percibe hacia otras personas que están en la sociedad, el grado de individualismo, el grado de masculinidad vinculada no con el ser varón, sino con lo que es la agresividad, la expansión vinculada a la masculinidad versus lo que es el cuidado, la protección, el cuidar por lo establecido, que estaría vinculado a lo femenino. Este material ustedes lo tienen para acceder en los links de recomendaciones, pero vean ustedes cómo vamos encontrando diferencia con la placa que ustedes ven comparando Uruguay con Colombia, y también la placa que ustedes ven vinculado a Uruguay, Colombia y España. Esto entonces nos sirve para comprender algunos factores transversales y comunes a los individuos que están en esa sociedad. Qué interesante es cuando nosotros desarrollamos un plan dirigido a un país que quizás no es el que nosotros manejamos, y estar atento a estas variables que nos acercan a empatizar y a tratar de comprender cuáles son las costumbres, cuáles son las formas en que estas personas se relacionan entre sus pares, se relacionan con diferentes problemáticas. Tenemos otro indicador que nos sirve para comprender
este perfil de emprendedores y este perfil de inversores, que es la tasa de actividad emprendedora en estado temprano, que es la TEA, que la construye el GEM, que es el monitor global de emprendimientos. El año pasado, en 2006, según los resultados del GEM, la actividad emprendedora se mantuvo estable o incrementó incluso en aproximadamente 2/3 de los países en los cuales se hace esta investigación. ¿Qué es lo que mide esta tasa, la TEA? Mide el porcentaje de individuos en esas sociedades entre 18 y 64 años que están vinculando a un emprendimiento que está en etapas nacientes o que está administrando un propio negocio. Créanme que es interesante los resultados de la TEA para América Latina y el Caribe, porque muestra un importante crecimiento a nivel regional junto con lo que es África. En las dos regiones, África y Latinoamérica y el Caribe, 1/5 de los adultos están vinculados con emprendimientos en etapas tempranas. 1/5 de los adultos. Europa, por ejemplo, reporta el ratio más bajo de tasa emprendedora regional. No debemos olvidar el factor humano en esta dinámica de lo que es búsqueda y captación de fondos. Tenemos una herencia de lo que fue la impronta del positivismo, o sea, de ensalzar la ciencia como el fin último y la receta hacia la felicidad, y muchas veces tratamos estos temas desde un punto de vista impersonal, bajo el imperio de la matemática, bajo el imperio de las finanzas, bajo el imperio de la economía, y damos por sentado, pero de una forma residual, lo que es el relacionamiento interpersonal. La experiencia que hemos tenido en la Fundación Da Vinci a través del levantamiento de fondos, tanto para la propia fundación como para la unidad incubadora y para los emprendimientos, es que hay una cuestión de piel, hay una cuestión vinculada a lo que es el relacionamiento. Esto entonces significa que nos deja en un gran abismo de lo que es la subjetividad y las relaciones interpersonales. No, sin lugar a dudas, los profesionales que ejecutan estas unidades y este acercamiento tienen a su alcance distintas herramientas para poder justamente operar en aquellas variables donde las herramientas nos permiten operar. Esto es vinculado a un plan de negocio, esto es vinculado a las métricas, a los KPI, a los indicadores que una organización o que un emprendimiento puede sistematizar con la responsabilidad, con la transparencia debida, para que tengamos un dato objetivizable. Pero también debemos complementar esa realidad con esta dimensión de relacionamiento interpersonal que nuestra experiencia, que mi experiencia nos dice que es más fundamental que todo el análisis financiero, matemático, económico que se puede hacer de un emprendimiento o de una organización. Entonces, creo que en este siglo XXI que ya venimos atravesando en la segunda década, estamos en condiciones de poder machear estas dos dimensiones. Básicamente, cuando uno habla de lo que es los mercados financieros y las formas de las funciones que tienen, podemos estar hablando de una serie de parámetros que ustedes los van a encontrar en la presentación, desde estructuraciones jurídicas hasta las propias funciones del mercado. Es interesante repasar las bases de esto. La función de los mercados financieros es la de transferir fondos de agentes superavitarios hacia otros agentes que son deficitarios, que son vulnerables o que pueden necesitar estos fondos. Redistribuye el riesgo entre los agentes, estos mercados financieros,
brinda liquidez a los activos financieros propiamente dicho, determina un precio para ellos, reduce los costos de transacción de los activos financieros y reduce el riesgo por medio de la diversificación. Estas son las típicas funciones que uno asigna a los mercados financieros. Cuando nosotros lo vinculamos a la captación de fondos para inversores, encontramos que hay un riesgo decreciente en este embudo emprendedor. Básicamente, si conceptualizamos un emprendimiento en 3 grandes etapas: prueba de concepto, puesta en marcha, fortalecimiento, crecimiento, una etapa de expansión y fuerte aceleración en crecimiento, vamos a encontrar diferentes actores que participan en lo que es la captación de fondos. Por algo, los estados, a través de los gobiernos, participan fuertemente o están participando en una primera etapa de prueba de concepto y de puesta en marcha. ¿Por qué? Porque allí es donde se concentra los mayores índices de riesgo. El caso aquí de Uruguay, contamos con diferentes subsidios que son aportados por el Estado, que lo que hacen es minimizar las incertidumbres de esta etapa tan fermental, tan desafiante pero tan riesgosa como lo es la validación de un emprendimiento y sus primeros pasos, lo que se llama la prueba de concepto, puesta en marcha del emprendimiento. En el material que ustedes están viendo es un resumen de la actividad de los fondos y clubes de inversión ángel en América Latina y el Caribe, realizado por la iniciativa Scala, de la cual apoya la creación de clubes de inversor. Vean ustedes allí en la placa de la diferencia entre 2014 y 2015 cuáles son las fuentes de financiamiento de los fondos ángeles. Tenemos lo que son apoyos públicos, cómo ha incrementado 2014 a 2015, y también cómo ha incrementado el involucramiento y el compromiso de los propios socios. Vinculado al gasto de funcionamiento de las redes, vean ustedes allí las que tienen un presupuesto de funcionamiento mayor a $200.000 y 19 para 2015 se concentran en gastos de funcionamiento menores a $50.000. ¿Cómo les llegan los proyectos? Que esto es muy importante, cómo hacer el flujo para que un proyecto atraviese con el menor impacto negativo las diferentes etapas. Vean ustedes que en esta placa vemos que directamente a la red está llegando ese porcentaje a través de incubadoras y aceleradoras, y ahí quizás está una oportunidad para fortalecer nuestro rol en lo que es la comunicación de búsqueda de fondos con un actor especializado como lo es un club de ángel o lo que es un fondo de inversión, a través de lo que son las universidades que también se integran como incubadoras, como es el caso de los socios que participamos, otros tipos de colaboradores y demás. Pasemos ahora a los testimonios de un emprendedor y de un coordinador de un club de ángeles. Lo que creo que pasa hoy en día con el ecosistema en Latinoamérica es que necesitamos realmente que los emprendedores salgan mucho mejor preparados y estén mucho mejor preparados cuando están empezando un emprendimiento que lo que están hoy en día. Creo que es muy difícil que un emprendimiento que muestra atracción, que muestra ser valioso, no funcione por falta de capital. Generalmente, si el emprendimiento logra mostrar de que tiene un futuro hacia adelante y de que tiene un camino hacia ser sustentable y bueno, poder crecer de cierta manera y escapar del camino tradicional, creo que el capital está. Creo que de hecho le pasa a los inversores de que les gustaría tener más ofertas de emprendimientos y terminan invirtiendo a veces en emprendimientos que capaz que no son de su expertise. Cuando hablamos de conseguir inversores hay que ser muy estratégico y hay que también pensar en qué es lo que te van a poder dar además del capital. Que si te dan capital, lo que depende principalmente es de
tu sabiduría en cómo lo vas a ejecutar y de poder sortear las barreras que vas a tener hacia adelante. Ahora, si te dan capital y te dan conocimiento y te dan acceso a determinados mercados, ya es otra historia, porque te van a ayudar a vos mismo a trascender esas barreras y le va a dar otra oportunidad de crecimiento al emprendimiento, sobre todo cuando estás en una etapa temprana. Si un inversor estratégico te pone $25.000, es mucho más importante que uno que no es estratégico y que es solo money que te ponga $100.000. Entonces sí, a medida que vas aprendiendo, vas buscando más esos perfiles, no solo esos perfiles que van de acuerdo a tu rubro y a tu negocio, sino también que van de acuerdo a tu visión y a tu manera de hacer las cosas. Y no está tampoco en vos decir lo tengo que convencer, porque eso no es lo importante. Porque cuando vos te presentás de manera auténtica, presentás tu proyecto de forma transparente, el inversor por sí solo, si está de acuerdo con lo que vos estás haciendo o si compra tu visión, se va a convencer a sí mismo. Y eso es importante para una reunión o para ir a una negociación, porque uno tiene mucho más claro las cosas. Porque cuando uno intenta forzar una relación o intenta forzar la entrada de un inversor por el hecho que necesita capital, generalmente eso va a continuar forzado y va a seguir siendo un punto de tensión en la empresa para adelante. Yo creo que en lo que más se tiene que crecer en el ecosistema es, por fuera de lo que es inversión y lo que es el apoyo de las instituciones, es en el vínculo con la ejecución. La ejecución es fundamental y a veces los emprendedores, luego de que consiguieron capital, quedan bastante solos durante un tiempo. Entonces es importante de que no pasen mucho tiempo solos y de que entiendan también de que no es importante el decir, conseguí la inversión, ahora voy a seguir hasta mi siguiente milestone. Tengo que terminar el producto, le dije al inversor que lo iba a terminar en un año y me voy a atar a eso. Es importante que entienda cómo tiene que ir evolucionando ese producto y qué pasos tiene que dar entre medio para que cuando pase ese año el producto no sea obsoleto. Yo creo que hay una dificultad de traer inversores nuevos al ecosistema, de traer gente de repente del campo, gente que invierte en real estate, que se pasen a invertir en este tipo de empresas, porque también tienen un cash out mucho más corto. Cuando invertís en vacas, tenés 6 meses de engorde y ya tenés una renta. Entonces hay que cambiar un poco la cabeza de realmente cuánto de este capital, en cuánto lo voy a recibir o qué posibilidades tengo. Nosotros en Latinoamérica necesitamos más empresas exitosas. Tenemos muy pocos casos en los que decimos que son globales y que realmente han pegado en el mercado mundial y que todo el mundo acá los conoce. Puedes mencionar, sí, Mercado Libre, puedes mencionar Pedido Ya, pero te vas quedando corto. Realmente a través de esos casos de éxito es que nosotros podemos volcar de vuelta al ecosistema para hacerlo evolucionar y para que esas personas que están en un mercado un poco más tradicional, capaz que no que inviertan todo, saquen todo el campo y lo pasen a tecnología, pero que inviertan un 5%, un 10% para que vayan viendo cómo es y cómo es el retorno y cómo es la dinámica. Piso 40 es un club de ejecutivos, es el único en su estilo, en su tipo aquí en Uruguay. El club congrega a más de 200 de los principales ejecutivos del país. Entre ellos hay dueños, directores, gerentes de distintas empresas. Ser parte del programa Excala, que es el programa del FOMIN y de la CAF, para nosotros es muy beneficioso porque eso nos permite tener contacto con otras 24 redes en Latinoamérica. Entonces no es que nosotros tengamos acceso únicamente a nuestros inversores, sino que tenemos acceso al resto de las redes en Latinoamérica y eso nos ha permitido conseguir capital para emprendimientos uruguayos en el exterior y de la misma forma le permite a los emprendimientos extranjeros tener acceso a lo que son nuestra red de inversores ángeles. Me parece importante primero diferenciar lo que es un inversor de riesgo a lo que es un inversor tradicional. ¿Por qué? Nos sucede que parte de los inversores que tenemos son inversores profesionales, inversores que están acostumbrados a hacer inversiones de riesgo, ¿sí? Y que entienden las altas probabilidades que hay de que un emprendimiento no supere los 2 años, ¿sí? Que son estadísticas, que todo el mundo las conoce, y que se sabe que, sin embargo, al tener una charla con un inversor tradicional que quiere ingresar en lo que es la inversión ángel, hay que explicarle y hay que hacerle entender que son inversiones riesgosas y que no hay una TIR asegurada o que no hay un retorno mínimo asegurado. Nos ha llevado un trabajo de educación, ¿sí? Y la lección es que la inversión de riesgo no es para todos.
¿sí? De que no importa que uno tenga una espalda, no importa que uno conozca el negocio, uno tiene que saber los riesgos que se están asumiendo, de que es importante tener un portafolio, de que no es saludable hacer una única inversión, sino que es mejor invertir en varios. Y también la lección que nos ha dejado es que eso es un trabajo que hay que hacer como un trabajito de hormiga, constante, día a día, para educar al inversor, y que no es cuestión de que cualquiera que tenga un capital y lo quiera invertir, sino que se necesita un trabajo de formación y un trabajo de educación para justamente convertirlo y que realmente la experiencia sea positiva, ¿no? Hay inversores que lo que únicamente están buscando es un retorno, entonces invierten y llámame el año que viene para la reunión de directorio cuando presentes el balance. Hay otros inversores que lo que quieren es estar colaborando con el emprendimiento para tratar de maximizar lo que son las chances de éxito. Entonces ese inversor va a abrir su lista de contactos, te va a presentar, te va a dar consejos, se va a reunir contigo y va a tratar de ayudarte en todo lo que pueda. Y eso no es necesariamente porque el inversor esté buscando únicamente un rendimiento, sino que es porque le gusta y porque también puede ser porque algo le apasiona. Nosotros recibimos emprendimientos en todas las etapas. Realmente analizamos todos, pero tenemos dos requisitos. Uno es que sea fácilmente replicable en la región, que tenga el potencial de ser escalable, y el otro es que el emprendimiento ya se encuentre facturando. ¿Por qué? Porque creemos que para etapas anteriores, es decir, para la etapa de proyecto, de diseño y de desarrollo, de proyectos tecnológicos o no, existen otras fuentes de financiamiento y nosotros les pedimos que las exploren. Es más, de hecho, nosotros los ayudamos a postularse ante distintos organismos, que en Uruguay pueden ser la ANI, la ANDE, es decir, son organizaciones que los apoyan en etapas más tempranas, porque entendemos que nosotros podemos aportar más valor en emprendimientos que ya estén facturando, y justamente con el perfil de inversores que tenemos, que los pueden ayudar a potenciar lo que es el negocio. También nos pasa que al evaluar proyectos de otros países, uno ve que muchas veces la escala uruguaya nos juega en contra. Sí, Uruguay es un país muy pequeño, con una escala muy chica, y el uruguayo siempre está mirando para afuera. El mirar para afuera es positivo, ¿sí? Pero si uno evalúa proyectos de países más grandes, generalmente son proyectos que al mismo tiempo los proyectos de países más grandes generalmente son más maduros, ¿sí? Eso no significa que el emprendedor uruguayo no tenga la capacidad ni las herramientas, al revés. Es extremadamente meritorio lo que conseguimos con el mercado tan chico que tenemos. Gracias al apoyo de Excala, del FOMIN y de la CAF, hemos visto en estos 2 años de que la inversión ángel se viene desarrollando y si bien estamos a lo que es años luz, en lo que puede ser Israel, Estados Unidos, viene madurando, ¿sí? Antes había mercados en algunos países inexistentes, de inversión ángel era inexistente, y ahora, si bien viene siendo incipiente, cada vez viene siendo mayor. Yo creo que de acá a 5 o 10 años la realidad evidentemente va a ser otra, va a ser mucho más positiva, y eso va a terminar beneficiando lo que es todo el sector del emprendimiento. Hay distintos modelos de lo que son las organizaciones en las etapas iniciales, ya sean aceleradoras, incubadoras o lo que fuera, pero también es cierto de que, sobre todo al comienzo, mientras el mercado está inmaduro, se hace fundamental lo que es recibir un apoyo por parte de organismos gubernamentales o exgubernamentales, internacionales o lo que fuera, porque se hace necesario de alguna forma comenzar esto. Excala, por ejemplo, lo entiende así, entiende que las redes al principio no son sustentables, no son autosustentables, perdón, y entonces es por eso que las apoya. Entiendo también que muchas veces el inversor desconoce, o por lo menos no está al tanto de lo que no es que no está al tanto de lo que ya ha sido la historia anterior del emprendimiento, sino que no tiene muchas veces claro lo que es el papel de una incubadora y lo que es el papel de un acelerador, ¿sí? Y él invierte en la empresa como tal, y muchas veces no entiende que la empresa viene de cierta aceleradora, de cierta incubadora, o simplemente le es indiferente. Me parece que es fundamental, o que es importante, tener apoyo de lo que pueda ser gubernamental o de alguna institución para la que exista la incubadora, las aceleradoras, porque le dan un salto en lo que puede ser la calidad del emprendimiento. Es decir, emprendimientos en la misma etapa, quienes vienen de incubadoras o aceleradoras tienen una calidad, creo yo, a mi modo de ver las cosas,
superior a las que no las tienen muchas veces. Y eso tiene un costo, y eso tiene aparte un valor agregado. Y alguien se tiene que hacer cargo de ese costo, de ese valor, ya sea una organización, o sea el mismo emprendedor, o sea un repago cuando consigue inversión. Les agradezco a todos por la atención y espero que sea un material de interés.